Hola a todos. En este día vamos a impartir un tema que es respectivamente de la materia de Físico-Farmacia 2. El tema es celdas electroquímicas, clasificación, celdas electrolíticas, definición y aplicaciones, y también hablaremos un poco sobre lo que son las celdas galvánicas y su clasificación. Comencemos. Antes de iniciar con lo que es en sí el tema de celdas electroquímicas, quiero compartir con ustedes una breve introducción de lo que es la electroquímica. Para iniciar, definiremos lo que es la electroquímica. La electroquímica es la rama de la química que se dedica al estudio de la transformación de la energía eléctrica y energía química. Este proceso se explica a través de la transferencia de electrones. Y cuando hablamos de procesos de transferencia de electrones, vamos a hablar de un nuevo término que son las reacciones de tipo redox, también conocidas como reacciones de óxido-reducción. Pero bien, cuando nos referimos a transferencia de electrones, nos estamos refiriendo a que siempre que ocurre un proceso de transferencia de electrones, va a ocurrir también cambios en los estados de oxidación. Y a continuación veremos un ejemplo. En una reacción de un óxido de hierro con aluminio, se obtiene un óxido de aluminio más hierro. Y ahora vamos a observar lo que ocurre con los estados de oxidación. El estado de oxidación, en este caso del hierro, es de +3. El del oxígeno es de -2. El oxígeno siempre va a trabajar con -2. El del aluminio en su estado basal o metálico es de 0. Ahora vamos a observar qué ocurre en el lado de los productos. El oxígeno sigue trabajando con -2 y -2 por 3 es igual a -6. Es decir, que el óxido de aluminio ahora trabajará con +3. Esto para dar un balance a la sustancia. Y el hierro en estado basal trabajará con un estado de oxidación de 0. Entonces podemos observar que aquí ocurrió un proceso de transferencia de electrones, porque cambiaron los estados de oxidación. Si observamos, el hierro pasó de +3 a 0 y el aluminio de 0 a +3. Observemos esos cambios de oxidación. Teniendo en cuenta estos estados de oxidación, hablaremos de algo importante. Para comprender de una mejor manera los cambios de oxidación, haremos uso de esta recta. Imaginemos que aquí representaremos el proceso en cómo cambian los estados de oxidación. Entonces, si pasamos de un estado de oxidación menor a uno mayor, estaremos hablando de un proceso de oxidación, lo que significa que hay una pérdida de electrones. Pero si por el contrario pasamos de un estado de oxidación de mayor oxidación a uno de menor oxidación, vamos a hablar de un proceso de reducción, lo que significa una ganancia de electrones. Es importante también mencionar que la sustancia que sufre el proceso de oxidación, es decir, que cede o pierde sus electrones, le llamaremos agente reductor. Y a la sustancia que se reduce o que gana electrones le llamaremos agente oxidante. Ahora bien, para que un proceso electroquímico pueda ocurrir, el sistema de reacción debe estar compuesto por lo siguiente. Primeramente, por una celda, lo cual, en otras palabras, es el compartimiento donde ocurre la reacción. Y por otro lado, también se necesitará de electrodos. Y los electrodos son la superficie donde ocurre la óxido-reducción. Lo importante de los electrodos es que permiten la entrada o salida de la corriente eléctrica. Ahora, cuando hablamos de celdas, podemos hablar de dos tipos de celdas. Una de ellas son las celdas conocidas como electrolíticas. Estas celdas electrolíticas son de tipo no espontáneas.
es decir, un tipo de sistema electroquímico en donde la energía eléctrica es la encargada de producir energía o reacciones químicas. Y las otras son las conocidas como voltaicas o galvánicas. Este tipo de reacciones son espontáneas, es decir, que a partir de una reacción química van a tener la capacidad de generar electricidad y luego transmitirla a un sistema o medio externo. Y en cuanto a los electrodos, también podemos hablar de dos tipos de electrodos. Uno de ellos es el electrodo llamado cátodo. Y recordemos que en el cátodo siempre ocurre la reducción o ganancia de electrones. Y el opuesto al cátodo será el ánodo, el cual es el electrodo donde ocurre el proceso de oxidación o pérdida de electrones. Para ir concluyendo con esta breve introducción de la electroquímica, es muy importante hablar sobre el potencial de la celda o fuerza electromotriz. El potencial de la celda o fuerza electromotriz se encarga de explicar la espontaneidad de las reacciones u óxido-reducción. Para calcular esta fuerza electromotriz o potencial de la celda, primeramente cabe decir que lo representaremos por la letra E, la cual representa el potencial normal medido en condiciones normales. Tenemos entonces que la E será igual al potencial de reducción en el proceso de reducción menos el potencial de reducción en el proceso de oxidación. Ahora, un potencial eléctrico o fuerza electromotriz de tipo positivo indicará que el proceso es espontáneo. Pero por el contrario, si el resultado es una fuerza electromotriz negativa, concluiremos que la reacción es de tipo no espontánea. Ahora recordemos, si ocurre de forma espontánea, posiblemente estemos hablando de celdas de tipo voltaicas o galvánicas. Pero si por el contrario estamos frente a reacciones de tipo no espontáneas, con signo negativo, hablaremos de celdas electrolíticas. Ahora comencemos definiendo qué son las celdas electroquímicas. Una celda electroquímica es un dispositivo experimental por el cual se puede generar electricidad mediante una reacción química. De ser ese el caso, estaríamos hablando de una celda galvánica. O por el contrario, se produce una reacción química al suministrar una energía eléctrica al sistema. De ser así, estaríamos hablando de una celda electrolítica. Estos procesos electroquímicos son conocidos como reacciones electroquímicas o reacción redox, donde se produce una transferencia de electrones de una sustancia a otra. Son reacciones de oxidación-reducción. Un ejemplo común de celda electroquímica es la pila, por ejemplo, la estándar de 1.5 voltios o la recargable de 1.2, que es una celda galvánica simple, mientras una batería eléctrica consta de varias celdas conectadas en serie paralela. A continuación, tenemos un ejemplo de una celda electroquímica. Los componentes característicos de la celda electroquímica son, número 1, están compuestas por un ánodo, que es el electrodo sobre el que se produce la oxidación. El agente reductor pierde electrones y por tanto se oxida. Por convenio se define como el polo negativo. Número 2, también está formado por un cátodo, que es el electrodo sobre el que se produce la reducción. El agente oxidante gana electrones y por tanto se reduce. Por convenio se define como el polo positivo. Además, está conformado por un puente salino
que es un tubo de vidrio relleno de un electrolito que impide la inmigración rápida de las sustancias de una celda a otra, permitiendo, no obstante, el contacto eléctrico entre ambas. El electrolito suele ser una disolución saturada de cloruro de potasio, retenida mediante un gel. Además, está conformada por un voltímetro que permite el paso de los electrones cerrando el circuito y mide la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo, siendo la lectura el valor del voltaje de la celda. A continuación, hablaremos un poco sobre la clasificación de las celdas electroquímicas. Como lo mencionaba anteriormente, las celdas electroquímicas se clasifican en celdas electrolíticas y celdas galvánicas. De las celdas electrolíticas hablaremos sobre su definición y aplicaciones, y de la celda galvánica hablaremos de su clasificación. Para continuar con el tema, hablaremos de las celdas electrolíticas. Una celda electrolítica requiere siempre de la aplicación de energía para que ocurra la reacción química. Como ya sabemos, esta reacción química es de tipo no espontánea. Cuando hablamos de una reacción de tipo no espontánea, estamos hablando que favorece a la formación de reactivos. Otra característica de la celda electrolítica es que al ser no espontánea, su potencial o fuerza electromotriz será menor que cero. Por lo tanto, obtendremos valores negativos. Y para describir un proceso de celda electrolítica, existe un fenómeno que se conoce como la electrólisis, que no es más que un proceso que requiere la energía para luego generar la reacción química y nos dé los reactivos de esta reacción. Otra característica importante dentro de las celdas electrolíticas es que están compuestas por, número 1, un recipiente con la sustancia de reacción. Otra es que debe estar compuesta por los electrodos. Y lo otro es que como requiere energía, va a necesitar una fuente de energía o corriente directa que representaremos por CD. Ahora mencionaremos también algunas de las aplicaciones de las celdas electrolíticas. Una de las aplicaciones más importantes es que se utiliza en la producción u obtención de metales alcalino-térreos. Además, se utiliza en la refinería de metales impuros y en la producción de artículos enchapados. Ahora hablaremos un poco sobre el estudio cuantitativo de la electrólisis y leyes de Faraday. Las leyes de Faraday de la electrólisis expresan relaciones cuantitativas basadas en las investigaciones electroquímicas, publicadas por Michael Faraday en 1834. Existen varias versiones del enunciado de las leyes que se pueden encontrar en libros de texto y literatura científica, pero la más utilizada es la siguiente. La primera ley nos dice que la masa de una sustancia liberada en una electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrolito. Tenemos la ecuación donde M es igual a E por Q, lo cual es igual a E por I por T, donde M es la masa de la sustancia liberada o de electrolito descompuesto, Q es la cantidad de electricidad, I es la intensidad de corriente, T es el tiempo transcurrido y la E es la constante de proporcionalidad. Segunda ley. Las masas de distintas sustancias liberadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes. La expresión matemática de esta ley es M1 sobre E1 es igual a M2 sobre E sub 2. M1 sería masa 1 y la E significaría el peso equivalente.
Si hacemos pasar la misma corriente a través de tres celdas electrolíticas conectadas en serie, conteniendo respectivamente los cationes plata, cobre y aluminio, en los cátodos de cada una de las celdas se producirán las reducciones que tenemos a continuación. Tenemos aquí la reducción del catión plata, la del cobre y la del aluminio. Si la cantidad de electricidad que pasa es 6.02 por 10 a la 23 electrones multiplicado por un mol de electrones, se depositarán 6.02 por 10 a la 23 átomos de plata, lo que es igual a un mol de plata, lo que es igual a un equivalente gramos de plata. Ahora, si tenemos 6.02 por 10 a la 23 sobre 2 átomos de cobre, esto es igual a 1 sobre 2 moles de cobre, lo que es igual a un equivalente gramos de cobre. Y en este caso, 6.02 por 10 a la 23 sobre 3 átomos de aluminio es igual a 1 sobre 3 moles de aluminio, lo que es igual a un equivalente gramos de aluminio. El paso de un mol de electrones a través de una disolución es capaz de liberar un equivalente gramo de sustancia. La carga correspondiente a un mol de electrones es 6.02 por 10 a la 23 electrón sobre mol por 1.602 por 10 a la menos 19 columpios sobre electrón, lo que es igual a 96.500 columpios sobre mol. Y recibe el nombre de constante de Faraday. Un Faraday es igual a 96.500 columpios. Se define como Faraday a la cantidad de electricidad necesaria para depositar por electrólisis un equivalente gramo de cualquier sustancia, de donde se deduce que E es igual al peso equivalente dividido entre la constante de Faraday, siendo P sub EQ el peso equivalente de la sustancia depositada. Combinando las expresiones matemáticas correspondientes a las dos leyes de Faraday, se obtiene que la masa es igual al peso equivalente multiplicado por la intensidad por el tiempo, dividido entre la constante de Faraday o 96.500. Resumiendo, podemos decir que en la celda electrolítica, número 1, la reacción no se da de forma espontánea y número 2, no se obtiene energía eléctrica. La aplicación de una fuente de energía externa produce una reacción química. Ahora hablaremos un poco sobre las celdas galvánicas. La celda galvánica o celda voltaica es un tipo de celda electroquímica que consta de dos metales diferentes inmersos en dos semiceldas, en las que un compuesto en solución activa una reacción espontánea. Entonces, uno de los metales en una de las semiceldas se oxida, mientras el metal de la otra semicelda se reduce, produciendo un intercambio de electrones a través de un circuito externo. Esto permite aprovechar la corriente eléctrica. El nombre de celda galvánica es en honor a uno de los pioneros de la experimentación con la electricidad, el médico y fisiólogo italiano Luigi Galvani. Sin embargo, el primero en construir una celda electroquímica para producir electricidad fue el también italiano Alessandro Volta en 1800, y de allí el nombre alternativo de celda voltaica. Ahora pasaremos a hablar sobre la clasificación de la celda galvánica. Las celdas galvánicas se clasifican en dos grandes categorías. La primera de ellas son las celdas primarias. Estas producen electricidad a partir de los reactivos introducidos en la celda cuando se fabrica. Los tipos más comunes de celdas primarias son la pila seca, la pila alcalina y la pila de mercurio. La otra categoría son las celdas secundarias. Estas deben cargarse antes de su uso y normalmente son recargables, es decir, que pueden revertir sus reacciones químicas mediante el suministro de energía eléctrica a la celda, hasta el restablecimiento de su composición original. Los tipos más comunes de celdas secundarias son las de ácido plomo, usadas en las baterías de los automóviles, y las de níquel-cadmio. Ahora pasaremos a resolver un ejercicio relacionado con las celdas electrolíticas y las leyes de Faraday de la electrólisis.
El ejercicio número 1 dice lo siguiente. Por una celda electrolítica con nitrato de plata como electrolito, pasó una corriente de 1.5 amperios, depositándose 1.45 gramos de plata. El literal A nos preguntan en qué electrodo se depositó la plata. Y en el literal B nos preguntan cuánto tiempo duró la electrólisis. Y como dato nos dicen que la masa de la plata es igual a 108. Para resolver el primer literal, lo primero que debemos hacer es la disociación del nitrato de plata, dándonos iones plata y iones nitrato. Vemos que para que se deposite la plata tendrá que darse el proceso que la plata más un electrón genera la plata cero. Esto sería un proceso de reducción que tiene lugar en el cátodo. Por tanto, la masa se depositará en el cátodo de la celda. Ahora, en el literal B, nos piden que calculemos cuánto tiempo duró la electrólisis. Para ello debemos tener en cuenta la reacción de reducción de la plata y sabemos también que la masa de la plata que se depositó es igual al número de moles de electrones que intervienen. Un mol de plata es el que interviene en el proceso de reducción por la masa de la plata entre un mol. Entonces, de aquí sacaríamos el número de moles de electrones del proceso, lo cual nos da como resultado 0.0134 moles. Si sustituimos este número de moles en la ecuación, tenemos que el número de moles depositados depende de la intensidad del tiempo y de moles de electrones dividido por 96.500 columbios. De aquí, sustituyendo los valores, podríamos obtener el tiempo que ha durado el proceso. Ahora, simplemente despejamos el tiempo, que es lo que estamos buscando, y nos quedaría que el tiempo es igual al número de moles que ya conocemos, dividido entre la intensidad, que en este caso es 1.5, multiplicado por un mol de electrones y dividido entre 96.500 columbios, quedándonos como resultado que el tiempo es igual a 862.06 segundos, lo que responde a nuestro literal B, que nos preguntaba cuánto tiempo duró la electrólisis. Ahora resolveremos otro ejercicio, siempre de las leyes de Faraday, el cual nos dice que dos pilas electrolíticas se colocaron en serie. Una contenía una solución de nitrato de plata, la otra una solución de sulfato cúprico. Se pasó corriente eléctrica por las pilas hasta que depositaron 1.273 gramos de plata. Nos piden que calculemos la cantidad de cobre que se depositó al mismo tiempo. Ahora bien, sabemos que la masa depositada de la plata puede ser considerada como M1. Entonces, la masa 1, le llamaremos así, es igual a 1.273 gramos. Ahora, la masa atómica de la plata es 107.87 gramos sobre mol. Y la valencia de la plata es más 1. Entonces tenemos aquí la reacción que se llevaría a cabo. Entonces, el peso equivalente de la plata sería igual, lo llamaremos como E1, lo cual sería igual a 107.87 gramos sobre mol, dividido entre 1, lo cual nos da el peso equivalente de la plata, que es 107.87 gramos sobre mol. En el sulfato cúprico, sabemos que el cobre ocupa su mayor valencia, que es más 2. Entonces, tenemos aquí también la reacción que se llevaría a cabo. Y por otro lado, tenemos que la masa atómica del cobre es 63.54 gramos sobre mol. Por lo tanto, el peso equivalente para el cobre o E2 sería 63.54 gramos sobre mol dividido entre 2 y obtendríamos que el peso equivalente del cobre sería igual a 31.77 gramos sobre mol.
Y en este ejercicio aplicaremos la segunda ley de Faraday. Y al concluir aplicando la segunda ley de Faraday, obtendríamos que 1.273 gramos dividido entre 107.87 gramos sobre mol, que estamos hablando de la plata, es igual a la masa del cobre dividido entre 31.77 gramos sobre mol. Ahora lo que vamos a hacer es que despejaríamos la masa del cobre y obtendríamos que la masa del cobre es igual a 31.77 gramos sobre mol multiplicado por 1.273 gramos y dividido entre 107.87 gramos sobre mol, lo cual es el peso equivalente de la plata. Entonces, como resultado obtendríamos que la masa del cobre es igual a 0.37 gramos de cobre, la cantidad de cobre que se depositó al mismo tiempo. Ahora, para ir finalizando, resolveremos un ejercicio para comprender de una mejor manera la espontaneidad de las reacciones. El enunciado dice lo siguiente: con base en los potenciales estándares de reducción, determina si las siguientes reacciones son espontáneas en condiciones estándares. Ahora bien, la primera reacción nos dice que cobre sólido con hidrogeniones en estado acuoso reaccionan para formar iones cobre en estado acuoso e hidrógeno en estado gaseoso. La segunda nos dice que el cloro gaseoso en reacción con iones de yoduro van a generar iones cloruro más yodo en estado sólido. Ahora, para resolver estos dos ejercicios, vamos a conocer cuáles son los potenciales normales de reducción. Y adicional a eso, conoceremos las medias reacciones que ocurren en el proceso. Comencemos. En la primera reacción nos dicen que estos iones hidrógeno reaccionan para formar hidrógeno gaseoso. Y por otro lado nos dicen que el cobre sólido produce iones cobre en estado acuoso y ahora igualamos cargas, es decir, aquí más 2 electrones. Estas dos de aquí son las dos medias reacciones que ocurren. Ahora vamos a identificar cuál es la de oxidación y cuál es la de reducción. Veamos qué es lo que ocurre en esta. En esta pasamos de más 1 a 0, por lo tanto estamos reduciendo. Esta de acá entonces sería la de oxidación, ya que vamos de 0 a más 2. Por eso vemos que es la de oxidación porque estamos aumentando. Ahora, el potencial de reducción estándar de la primera es igual a 0 voltios y el potencial estándar de reducción para la segunda, es decir, el que se está oxidando, es de más 0.34 voltios. Estos potenciales de reducción estándar los encontramos en las tablas que fácilmente se pueden encontrar en los libros de texto. Ahora vamos a calcular el potencial de reducción. El potencial estándar de reducción será igual al potencial estándar del proceso de reducción menos el proceso de oxidación. Por lo tanto, vamos a decir que el potencial estándar de reducción es igual a 0 voltios menos 0.34 voltios, que es el potencial de oxidación. Esto nos da más por menos, nos da menos. Esto quiere decir que el resultado será negativo. Entonces nos va a dar igual a menos 0.34 voltios. Ahora, como nuestro potencial estándar dio un valor negativo, vamos a decir que esta reacción es de tipo no espontánea. Ahora haremos exactamente lo mismo con la otra reacción. Lo primero es reescribir las semireacciones. Por un lado tenemos que el cloro gaseoso toma 2 electrones y produce 2 iones cloruro en estado acuoso. Y hacemos lo mismo con el yodo. En este caso, los iones yoduro en estado acuoso
producen yoduro en estado sólido más 2 electrones. Ahora, estos 2 electrones se van para que quede nuestra ecuación global. Y en la primera, vemos que pasamos de 0 a menos 1. Por lo tanto, estamos en un proceso de reducción. Y en la segunda, pasamos de menos 1 a 0. Por lo tanto, estamos en un proceso de oxidación. Una vez que identificamos cuál es nuestra reacción de reducción y cuál es la de oxidación, ahora el potencial normal estándar de este proceso de reducción vemos que es igual a más 1.36 voltios, según las tablas. Y el de la reacción de oxidación, este potencial es igual a más 0.54 voltios. En este caso hacemos lo mismo. El potencial de la reacción global será igual al de la reducción, que es más 1.36 voltios, menos el potencial de la oxidación, que es más 0.54 voltios. Entonces, este potencial será igual a más por menos a menos, es decir, que más 1.36 voltios menos 0.54 voltios nos dará un valor positivo de 0.82 voltios, lo que significa que nuestra reacción es de tipo espontánea. Con esto finalizamos nuestro último ejercicio. ¿Y qué fue lo que hicimos? Determinamos si las reacciones o semirreacciones serían de forma espontánea o no espontánea, conociendo los valores o potenciales de reducción de cada una de las semirreacciones de reducción y de oxidación. Espero que este video les sea de mucha ayuda para comprender de una mejor manera todo lo que respecta a la electrólisis. Gracias por su atención.